Reflexionaba recientemente sobre un artículo de Klaus Ziegler en relación con la coherencia, la interrelación entre los países y las sociedades y las culturas con mayor desarrollo de los indicadores sociales y de bienestar y la religiosidad de esos pueblos. Por ejemplo, los 50 países más pobres o los 40 países más subdesarrollados del mundo, de acuerdo con encuestas internacionales, fundamentalmente de Gallup, tienen los más altos niveles de religiosidad del mundo. Mientras que los países del norte de Europa, seguidos, dice Ziegler, por Japón, Canadá y Australia, que son los países que mayores niveles de desarrollo humano, los mayores niveles de bienestar, de calidad de vida y de nivel de vida disfrutan, tienen los más bajos niveles de religiosidad. Entonces, se puede concluir, dice el analista, que hay una correlación, hay una causalidad que consistiría en que a mayores niveles de educación, de conocimiento, de formación científica y tecnológica, los países, las culturas, los pueblos, las personas tienden a ser menos religiosas. También se puede concluir, dice Ziegler, con algo que es muy simple. Y es que en la medida en que las personas se educan, se culturizan, se forman científicamente, conciben las explicaciones religiosas del mundo, de la sociedad, del pensamiento humano, digamos en general del universo, como no solamente absurdas, sino también eminentemente ingenuas e infantiles. El dedicarse a contemplar el universo y concebirlo como una obra de un Dios o de un espíritu universal que no es percibible, que no es demostrable, que no es verificable, que científicamente no se puede demostrar su existencia, pues es simplemente basarse en pues, subjetividades que rechazan o niegan o al menos desconocen los principios científicos, por ejemplo, las leyes y los principios universales de la física, de la química, de la biología y finalmente también de las ciencias sociales, para no hablar de las ciencias formales. De tal modo que en la medida en que uno demuestre con la ciencia, con la práctica, con el experimento, con la lógica, con la deducción teórica, con el conocimiento, con el estudio de los fenómenos, de los hechos, de la historia, de los procesos, las regularidades, las leyes inherentes al universo, a la sociedad y al pensamiento humano, cada vez es más difícil entonces que una persona sensata, con racionalidad crítica en lo posible, pues se deje atar de supuestos bastante cercanos a la superstición, a la superchería y al conocimiento mágico, que pues era propio obviamente de la sociedad primitiva, de la sociedad antigua y en muy buena parte de la sociedad feudal, especialmente gracias a la Iglesia Católica dominante en su época y a los mecanismos de represión ideológica brutal como fue la Santa Inquisición o el Santo Oficio, toda vez que la persecución contra las personas que rechazaban o no compartían esos preceptos de la Iglesia totalitaria y dominante, pues tenían que sufrir las consecuencias de las torturas o la muerte terrible. Pero
Adicionalmente a ello, pues obviamente la ignorancia era generalizada. La gran mayoría de la gente no tenía acceso a la educación, al conocimiento mínimo, que ya gozamos de ello a partir del Renacimiento, luego de la Ilustración y fundamentalmente en el siglo XX y XXI, cuando los sistemas educativos se constituyen y se conforman como una obligación de los estados y un derecho fundamental de las personas. Entonces, pienso yo que cada vez es más claro que independientemente de la libertad de opinión y el derecho individual y personal a creer lo que cada uno quiera, las creencias y las religiones se apartan más y cada vez más del conocimiento científico. Pensaba yo en estos días precisamente al respecto, países tan católicos como fueron, por ejemplo, Polonia, que la gran mayoría de la población era religiosa, tanto católica como judía, tuvieron que sufrir la barbarie del nazismo alemán. Y recordemos que los alemanes también eran eminentemente cristianos, católicos y luteranos. En el caso, por ejemplo, de los países como España o Portugal o Italia, de gran ascendencia religiosa, fundamentalmente católica también, tuvieron que sufrir las dictaduras, las guerras civiles, las invasiones durante toda su historia. Entonces uno diría, es difícil de entender que haya la posibilidad de que uno como persona, como familia, como pueblo, como nación, pueda acudir a un ser sobrenatural para pedirle que los libere de esas afugias y finalmente no encuentre sino la muerte, la destrucción, las masacres, las violaciones, las represiones, los asesinatos, los crímenes, los genocidios, como si realmente no fuera suficiente demostración de que no hay una correlación entre las oraciones y las creencias y los resultados de los procesos históricos. Hay que buscar esos procesos históricos como cosas objetivas, naturales, socialmente hablando, históricas desde el punto de vista de que están determinadas por fenómenos dados en un momento específico y que son objetivos, que dependen de situaciones políticas, económicas, jurídicas, históricas y de otro tipo, como son los conflictos, las herencias, las ideologías, los resentimientos, la cultura, etcétera, que sí pueden explicar de una forma un poco más entendible, más idónea, por qué pasan las cosas y no solamente como castigos de los dioses que no se pueden demostrar. Yo pienso que es importante aclarar esto, sobre todo a la gente joven, a la juventud, porque en mi concepto la educación religiosa y los conceptos religiosos y las creencias religiosas apartan a las personas del conocimiento verdadero, de la racionalidad crítica que tanto falta hace en el mundo. Si queremos salir especialmente de la pobreza, de la ignorancia, no es más que recordar que, aparte o haciendo la excepción de Chile y Uruguay en el continente latinoamericano, el resto de los países están sumidos en un 97% promedio de religiosidad y los ateos prácticamente no existimos. Somos una minoría ínfima. A diferencia de los países de centro y norte de Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, donde ya es la gran mayoría la que es atea o agnóstica, incluso superándose hasta el 80% en casos como Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y en buena parte los Países Bajos y Alemania. Bien, dejo estas reflexiones, respeto con todo fervor, porque es mandato constitucional también,
las creencias de las personas, independientemente de las que sean, y de todos modos pienso que hay que permitir que la gente crea lo que desee, pero sí me parece que las religiones y las creencias religiosas hacen mucho daño social, especialmente a la juventud, repito, y que hay que involucrar mucho más a la gente en el conocimiento científico, en la reflexión, en el raciocinio, en la crítica, en la lectura, en la reflexión, en la discusión, en el debate, en el conocimiento científico, en explicarle a la gente cómo se investiga, cuál es el procedimiento de la investigación, la formulación de problemas, la justificación de los problemas, la formulación de las hipótesis, la demostración de las hipótesis, las conclusiones de carácter científico, el conocimiento de la lógica, de la matemática y en general de la ciencia, que es fundamental. Bien, muchas gracias por su atención.